Dios les bendiga. Así que dos saludos cristianos, amén. Entonces en esta noche estamos aquí sumamente agradecidos con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una queja al pueblo y dijo: ¿cómo la gente van a creer si no hay quien les anuncie? No había predicador en ese entonces, en el tiempo de Ezequiel. Ese hombre, Dios hizo una protesta y dijo: no hay quien predique, no hay quien anuncie. La gente no puede creer porque no hay quien les hable. Sabe que en todos los tiempos, si usted mira el Antiguo Testamento como en el Nuevo, usted va a encontrar que en todos los tiempos los hombres se han desviado de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, este gran hombre inspirado por el Espíritu Santo, escribe para los tiempos postreros, para los tiempos adelante de su tiempo, y posiblemente que estaba escribiendo para nuestros días. Dice: serán tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y cuando la Biblia, Jesús habla y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Sabe que vivimos en uno de los tiempos que es tan difícil poder creer. Pero qué bueno que la Biblia dice que el generador de la fe es la palabra de Dios, y que usted en esta noche está aquí para escuchar la poderosa palabra que puede producir fe dentro de los corazones. La Biblia dice más de 250 veces que Dios es fiel, mas nosotros muchas veces le hemos sido infiel, pero Dios permanece fiel. Qué bueno que nuestro Dios es fiel. Por esa razón, el escritor a los Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro o ayuda a favor de nuestras vidas. Entonces en esta noche estamos aquí, queremos transmitir la palabra de Dios y queremos infundir fe en el corazón de usted. Sabe que al correr de los tiempos la fe se apoca. Si hay alguien que demanda fe, es Dios a nosotros. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando estamos incrédulos y estamos indiferentes a Dios, Dios no se agrada de nosotros. Por esa razón debemos cultivar nuestra fe. El trabajo de la prédica es cultivar nuestra fe para que el generador pueda aumentar fe en medio de los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos a uno de los hombres que era Jeremías, y muchos lo reconocen como el profeta llorón, que muchas veces lloró, pero tenía razón por llorar, porque dice la historia que a Jeremías, por anunciar la ley de Dios, muchas veces estaba preso, y una de las oportunidades estuvo preso dentro del pozo ciego, en el pantano, en el lodo, hasta el cuello. Y Dios le dijo: Jeremías, clama a mí, y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces. Te voy a revelar los secretos y los misterios de Dios. Y qué bueno que Dios puede revelar a hombres y a personas los secretos y los misterios de Dios. Este hombre, el cual el pueblo de Israel había perdido la fe, el pueblo de Dios se había desorientado, había errado el camino, y él dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Quería decir que los hombres se han extraviado, y quizás estamos viviendo en uno de estos tiempos que necesitamos usar la Biblia, la palabra de Dios, para orientarnos en la vida espiritual. No nos preguntamos en estos tiempos por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Quizás si preguntaría en esta noche: ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Quizás serían muy contaditos. Sabe que en una de las oportunidades Jesús estuvo enseñando, y por muchas oportunidades estuvo de campaña, y usted va a encontrar que Jesús estaba enseñando las Sagradas Escrituras, y dice que usó más de 80 veces el libro de Deuteronomio. Fue el libro que la palabra de Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. ¿Sabe por qué la estaba repitiendo? Porque muchos de los que eran mayores, viejos, que conocían la ley, se habían muerto, y la generación nueva no conocía la ley de Dios, no conocía los mandamientos de Dios, no conocía los estatutos de Dios, y comenzaban a caminar fuera de los mandamientos de Dios. ¿Sabe que los 10 mandamientos, 4 mandamientos se relacionan con Dios? 3 mandamientos se relacionan con el prójimo.
Y 3 mandamientos se relaciona con mi persona. A veces no lo conocemos y quizás por eso erramos muchas veces el blanco y la meta, y muchas veces por esa razón perdemos las bendiciones de Dios. Qué bueno que en esta noche estamos aquí, quizás para reflexionar, recapacitar y nuevamente encaminarnos. Este gran hombre Jeremías trabajó 41 años en la prédica y en la profecía. Iba a la sinagoga, y dentro de los 41 años que predicó, ¿sabe cuánto ganó? Una sola persona ganó. Trabajó 41 años y una sola persona ganó. Pero sí, nos dejó una historia tan linda para que nosotros aprendamos que trabajando para la obra de Dios podemos ganar, y aunque ganemos uno, pero que podamos ganar en medio de los tiempos. Y vivimos en uno de los tiempos que nuestra sociedad, nuestro mundo, parece que no hemos desorientado de la ley de Dios, de los mandamientos. No conocemos, y a veces por esa razón erramos, y por esa razón nos equivocamos tantas veces, porque nos olvidamos que hay alguien, y que nosotros dependemos de este personaje que se llama Dios. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan Bautista, luego Jesús, Juan Bautista fue el que abrió el camino a Jesús, el que emparejó, el que estuvo en el Jordán bautizando. Y cuando Jesús se acercó a él dijo esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, cuando Jesús le dijo que le bautizara, él dijo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Yo no merezco ni desatarte la correa de tu calzado. Jesús le dijo: deja que se cumpla toda la justicia de Dios. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Después que Jesús fue bautizado, Juan fue encarcelado en el tiempo del rey Herodes, y luego fue descapitado. Y dentro de ese tiempo de Juan y el tiempo de Jesús hubo una gran confusión. La gente se quedó tan desorientada cuando Jesús comenzó a predicar. Y algunos decían, cuando Jesús comenzó a predicar, que Juan había resucitado. Otros decían que otra persona. Y Jesús, reuniendo a sus discípulos, al cual le había instruido, él dijo: ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? Y algunos decían un profeta, otros decían Elías, otros decían Juan. Y la gente estaba tan desorientada. Y allí estaba Pedro, y Jesús le dijo a ellos: ¿qué dicen ustedes? Y allí Pedro respondió la respuesta exacta, y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí Jesús le dijo una palabra, una frase: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación perfecta del Dios. Entonces de él quiero hablar en esta noche, de Jesús, del que el Salmo dice que de entre los hijos de los hombres es el más hermoso. El profeta Isaías dijo en el cual no había atracción hermosa. Sabe que como pareciera que dos personas se contradicen, pero el salmista, cuando lo miraba a Jesús, lo veía como el varón perfecto, el hombre exacto, que dice la Biblia que Dios le dio un nombre más excelente. Isaías lo estaba viendo a Jesús como el que llevaba mis pecados y tus pecados, los pecados de una nación o de nuestro mundo entero. Entonces él dijo: en el cual no hay atracción ni hermoso parecer. Entonces él te quiere hablar en esta noche, que él está interesado de usted. Él está interesado de nuestro pueblo, de nuestro barrio. Él está interesado de nuestra nación. Él está interesado de cada uno de nosotros. Por esa razón queremos hablarte de Jesús, de este nombre, que la Biblia dice que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua le va a confesar que Él es el Señor. Y la Biblia dice que a Él se le dio toda potestad en los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que Él es nuestro abogado, pero la Biblia también dice que Él será mañana nuestro juez. Entonces en esta noche Él es nuestro abogado, y Él va a abogar por nosotros ante el Padre a favor de nuestra vida por medio de la sangre en la cruz del Calvario. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro que el apóstol Pablo escribió a los Galatas, en el capítulo 1,
Un pasaje tan cortito voy a compartir con ustedes para hablar del propósito de Dios. En el libro de la carta a los Galatas, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo, malo conforme a la voluntad de nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, antes de su conversión, antes que escribe estas cartas, era el perseguidor que usted va a encontrar en la Biblia, que era el Saulo de Tarso, que persiguió a los cristianos y que tenía carta para traerlos a la cárcel, maltratarlos y hacerles renegar de la fe y renunciar. Cuando iba camino a Damasco a buscar a los cristianos con carta, con autoridad, fue encontrado por el Señor en el camino de Damasco y cayó a tierra. Luego entró a Damasco. Dice la Biblia que Dios le habló, el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo que fuera a la calle derecha, que hay un tal Saulo, que le imponga las manos para que reciba un milagro. Cuando Ananías escuchó este mensaje, que él tenía que ir a orar por Saulo, dice que Ananías le dice: Señor, tú sabes cuánto mal hizo este hombre a la iglesia. Pero la respuesta era: vete y ora, porque él está orando. Ya está quebrado, ya está en mis manos, y me será un instrumento, es mi mano. Qué bueno. Y este hombre es el que escribe esta carta a los cristianos que estaban en la iglesia y hace la representación. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? ¿Sabe que Dios tiene propósito? Dios tiene anhelo. Dios está en este tiempo. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscarla y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Sabe que el ser humano se ha desorientado, se ha extraviado, ha errado la senda, y por esa razón Dios está interesado de encontrarse con el hombre y orientarlo dentro del camino de Dios. El libro de los Proverbios, el sabio Salomón, dice que al hombre, hay camino que al hombre le parecen derechos, pero a la final es camino de muerte o de perdición. A veces creemos que estamos caminando los caminos o nuestros senderos que son correctos, pero dentro de la palabra de Dios está el camino trazado, que la Biblia dice que Jesucristo mismo dijo esta palabra: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe que Jesucristo es el camino? En el tiempo de Jesús habían 14 religiones. No faltaba religión. La gente era muy religiosa, practicaba su religión. Pero ¿qué es lo que le faltaba al hombre? Era salvación. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Salvación y redención tan solo hay en el nombre de Jesús. Y en este pasaje que hemos estado compartiendo, el apóstol Pablo hizo resaltar algo: que el propósito de Dios es salvarnos del presente siglo. Y cuando está hablando de la palabra siglo, está hablando del presente mundo que nosotros estamos viviendo. Y usted me va a preguntar por qué Dios quiere salvar a la humanidad de este presente siglo en que estamos viviendo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia, a los corintios, le dice esta palabra: para que no seas condenado con el mundo. ¿Y de qué mundo me está hablando usted? Del mundo que no cumple los mandamientos, las leyes de Dios, los estatutos. De ese mundo le estoy hablando. De ese mundo que a veces está indiferente. De ese mundo que está ajeno de Dios. De ese mundo que no se detiene en los caminos. De ese mundo Dios quiere salvar a la humanidad. Y la palabra salvar quiere decir librarlos. ¿Y de qué quiere librarnos? Dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos. Y dice que si alguien dice que no ha cometido pecado, le hace a Dios por mentiroso. Y la Biblia dice que Dios no miente. Entonces, que de este mundo
Dios quiere perdonarnos y salvarnos. Para hacer la más corta, Dios envió a su Hijo amado, a Jesús. El Evangelio de San Juan revela el corazón de Dios y dice esta palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es darle vida al hombre y vida eterna. Usted me va a decir: pastor, pero estoy vivo. Pero estoy hablando de esta vida al otro lado. El hombre está compuesto en dos áreas: una parte humana física